Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 14, 5 a 18. Y este título, este título es Dejen de adorar el hombre. Por la gloria de Dios. Amén. Y dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vamos a leer versículo 5 una vez más. Aleluya. Y esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, esto nos dice, aleluya, déjame un momento aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Dice, y cuando hubo asalto por parte de los gentiles y también de los judíos con sus gobernantes para ultrajarlos y apedrearlos, uno comienza a preguntarse por qué se habían esforzado tanto en silenciar a los apóstoles. Pero, por supuesto, el enemigo, es decir, Satanás, nos deseaba que se predicara el Evangelio, porque a través de él las personas pueden salvarse, y eso significa
que las personas son liberados del poder de las tinieblas y vienen a la luz del Evangelio. Y al obedecerlo, los pecados de sus vidas son eliminados. Eso significa que el poder que Satanás había tenido sobre sus vidas desaparecería, porque el peso del pecado ya no estaría allí. Por lo tanto, Satanás o los espíritus demoníacos trataron de provocar pensamientos entre los judíos incrédulos para causar serios problemas a los apóstoles al predicar la verdad del Evangelio allí. Esos pensamientos entraron en la mente de los judíos incrédulos y actuaron rápida, rápidamente para tratar de poner fin al mensaje de los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles se habían aferrado a ello porque se habían dado cuenta de que su mensaje estaba haciendo grandes avances en esa ciudad. De hecho, toda la ciudad fue movida, aunque con mucho movimiento normalmente causaría mucha controversia. Pero en el caso de la ciudad de Samaria y Felipe, eso no fue el caso. Sin embargo, aquí es donde el enemigo utilizó a los judíos incrédulos para provocar controversia. Dice con quién los judíos habían suscitado controversia en el versículo 2. Dice lo siguiente. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y se entristecieron en sus mentes contra los hermanos. Así, aquellos judíos incrédulos comenzaron a ir tras los gentiles para afectar sus mentes de manera malvada contra los hermanos, es decir, los verdaderos santos de Dios, tal vez incluso los apóstoles, ciertamente tuvieron cierto éxito con los gentiles porque debieron haber logrado lo que algunos de ellos cambiarán de opinión para generar la idea de que ya no querían escuchar ni permitir que los apóstoles estuvieran allí. Aleluya por la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces, aquí en este versículo 5. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 5. Déjame. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en este versículo 5, se muestra hasta qué punto los judíos incrédulos se habían infiltrado en la mente de los gentiles. Iban a matar gente. Ese era sin duda a los que habían predicado el evangelio allí, los apóstoles Pablo y Bernabé. Eso nos da la indicación de que los judíos incrédulos estaban tan incitados que siguieron el camino de Caín, quien deseaba matar y mató a su propio hermano porque él no era aceptado, pero Abel sí. Sin embargo, los judíos incrédulos no pensaban que Pablo y Bernabé fueran aceptados por Dios, por lo que apedrearlos habría estado en consonancia con su conciencia, porque habían pensado que al apedrearlos harían la justicia de Dios, porque supuso que Pablo y Bernabé estaban desviando
al pueblo de la verdad, pero en realidad estaban guiando el pueblo hacia la verdad. Y los judíos estaban alejando al pueblo de la verdad y lo hacían de manera contundente. Los judíos no solo afectaron a algunos de los gentiles, sino que también se habían ganado la atención y el deseo de los gobernantes de los gentiles de ponerse de su lado hasta el punto de que los gobernantes también irían tras los apóstoles. Así, con tal conflicto surgiendo contra los apóstoles, sería mejor irse de la ciudad para que los gobernantes quedaron tan mal afectados contra los apóstoles. Los gobernantes de los gentiles harían tanto mal contra los apóstoles y eso se demostró en su deseo para apedrearlos. Por lo tanto, fueron los judíos incrédulos los que habían agitado a los gentiles y a los gobernantes de los gentiles a tal nivel que aquellos que fueron influenciados y persuadidos por los judíos incrédulos e incluso hicieron que los gobernantes se pusieron del lado de los judíos incrédulos hasta tal punto que desearían y avanzarían para apedrearlos. Sin embargo, fue la gracia de Dios y las enseñanzas de Jesús las que les dieron el camino correcto que los apóstoles debían seguir en esa condición. Aleluya por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Por la gracia de nuestro Dios. Versículo 6 dice, ellos al darse cuenta, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a la región circundante. Los apóstoles se entraron en la persecución que enfrentaban. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si hubieran enfrentados enfrentado menos persecución, como ser encarcelados o simplemente tener que testificar ante los jueces. Tal vez no habrían tomado medidas tan drásticas, porque habría sido una oportunidad para testificar. Sin embargo, no fueron perseguidos de esa manera. En cambio, iban a ser apedreados. Por lo tanto, pensaron que era mejor abandonar el área y buscar otra ciudad para predicar, para poder tener más fruto en otra ciudad. Así dice a dónde habían ido. Primero, al parecer, habían ido a Listra, luego a Derbe, y dice a que habían pertenecido estas ciudades. Licaonia. Licaonia era parte de Galacia, que posiblemente se consideraba un reino en sí mismo y que se encuentra en el actual país de Turquía. Con sus viajes allí, menciona que habían estado en Listra y luego fueron a Derbe, pero menciona brevemente sus viajes a esos lugares. Sin embargo, aquí habían hecho
¿Qué habían hecho allí? El versículo 7 afirma que habían predicado el evangelio allí y incluso en Listra se había producido una curación importante. Versículo 7, y allí predicaron el evangelio. Parecería que los apóstoles Pablo y Bernabé habían predicado en Listra y en Derbe y en las regiones exteriores de esas dos ciudades. En otras palabras, estaban predicando el mensaje del Evangelio a los gentiles, ya que no dice específicamente que habían ido a las sinagogas, pero habían predicado a lo que parece ser gentiles. Y versículo 8 nos dice, y había en Listra un hombre sentado, impotente de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que nunca había andado. Había aquí un hombre que, según el relato histórico y bíblico, nunca había caminado sobre sus pies. Sus pies eran impotentes, lo que significa que no tenía la fuerza en sus pies para soportar el peso de su cuerpo y caminar por sí solo. Fue porque, como dice, estaba lisiado desde el momento en que estuvo en el vientre de su madre. Entonces no fue por su pecado, sino que fue por el hecho de que en el vientre de su propia madre, allí es donde su cuerpo se formó de tal manera. Pero fue por Dios, porque Dios sabía en qué momento que Pablo estaría allí en Listra y lo vería y sabría que tenía fe para ser sanado. Y así lo fue. Aleluya. Pero aquí nosotros sabemos que el nombre de esa persona no está dado a nosotros. Nosotros no podemos saber cuál era su nombre. Pero nosotros sabemos que un día en el cielo nosotros podemos ver, aleluya, y hablar con él y preguntar cuál es su nombre. Entonces el nombre del hombre no se proporciona, proporciona ahí, aquí, pero se mencionó su fe. Y eso sí era importantísimo. Versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual mirándole fijamente y sabiendo que tenía fe para ser sanado. Algo le había venido a la mente a Pablo mientras hablaba. Pablo debió haberlo contemplado e incluso pudo haberlo visto antes. Pero mientras hablaba, Dios podría haberle hablado también a él. Sin embargo, la escritura afirma que al contemplar al cojo impotente de sus pies, percibió, es decir, entendió posiblemente de su propio espíritu que ese hombre tenía fe para ser sanado. Por lo tanto, puede que no haya sido Dios quien se lo había dicho a Pablo, sino que Pablo mismo solo lo había percibido. Sin embargo, conocemos los dones del Espíritu y uno de ellos es el discernimiento de los espíritus. Podría haber usado ese don allí en ese momento para discernir la fe del hombre en, en que era de verdad. Él sí tenía fe para ser sanado. Aleluya. Él tenía fe para ser sanado. Aleluya. Versículo 10 dice, dijo en
alta voz, levántate derecho sobre sus pies. Y saltó y caminó. Sin embargo, al leer aquí, hay algo muy especial en esto. Pablo percibió que el hombre tenía fe para ser sanado. Y lo que Pablo dijo que el hombre debía hacer era ponerse de pie. Eso en sí mismo sería una demostración de la fe del hombre. Por eso Pablo lo había mencionado, para que demostrara su fe frente a quien estuviera mirando y viera el poder de Dios en acción mientras sus pies y su cuerpo eran sanados instantáneamente. Sin embargo, el hombre reaccionó un poco más drásticamente. No se mantuvo erguido, erguido, saltó. En otras palabras, debe haber habido más fe en él de la que Pablo había percibido o de la que había dicho. Seguramente Pablo estaba convencido de su fe, pero el hombre había mostrado o exhibido más fe por su acción de al saltar. Y podría haber sido también que él, al tratar de hacer lo que Pablo había dicho, el poder de curación del Señor se había producido y lo había hecho saltar para mostrar ese poder y el poder de la fe del hombre. Así el hombre saltó, pero también caminó. Y no fue solo algo temporal o de curación, fue una curación permanente. Cuando Dios sana a una persona, no es temporal, es permanente. Y la fe del hombre con el poder de Dios produjo su sanidad permanente. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, era la primera vez que caminaba en su vida. Eso para el hombre fue una gran bendición sobre la cual más tarde podría testificar. Versículo 11 dice, y cuando el pueblo vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua de Licaonia, dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Aquí vemos que no eran pocas las personas observando esto. Por el contrario, la gente parece que ser gente numerosa. También habían tomado una decisión precipitada, precipitada, pero probablemente basada en su sistema de creencias, y era que habían pensado que los dioses habían descendido hasta ellos en forma de hombres. Por supuesto, para Abraham, Dios había bajado junto con los dos ángeles y se le habían aparecido al mismo Abraham en semejanza de hombres. Así a estos licaonianos se les ocurrió la idea de que los dioses podían tener semejanza de hombres. Sin embargo, si se estuviera refiriendo a dioses, no se estaría refiriendo al Dios verdadero, sino que se estaría refiriendo a los ángeles caídos, como los que habían sucedido en Génesis capítulo 6. Y es decir, no solo según la Biblia, sino el libro de Enoc proclama
igual. Esto que era cierto. Y nosotros podemos leer, aleluya, el versículo 12. Aleluya, versículo 12 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Versículo 12 para la gloria de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, y llamaron a Bernabé, Júpiter y Pablo, Mercurio, porque era el orador principal. No bastaba con expresar sus pensamientos. Sin embargo, habían actuado según ese pensamiento rápido y declararon que necesitaban pensar en los hombres para ellos, por lo que llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo lo habían llamado Mercurio, debido al hecho de que él era el orador principal. Júpiter proviene del latín y era un dios romano, mientras que Mercurio también era un dios romano. Por eso la gente había pensado que Júpiter y Mercurio eran dioses. Aleluya. Aleluya. Por la gloria de Dios. Entonces vamos a leer versículo 13. Aleluya. Y el versículo 13 nos dice así. Ups. Aleluya. El versículo 13. Aleluya. Nos dice así. Por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, entonces el sacerdote de Júpiter que estaba delante de su ciudad trajo bueyes y guirnaldas a las puertas y hacía sacrificio con el pueblo. ¿Por qué el sacerdote de Júpiter haría un sacrificio con el pueblo? Esto se debió a que la gente llamaba a Bernabé Júpiter. Por tanto, se deduce que el sacerdote de Júpiter haría este sacrificio. Sin embargo, este evento es similar a lo que Cornelio le había hecho a Pedro, pero un poco diferente. Cornelio aún no entendía que no se debía adorar a los hombres, por lo que Pedro declinó la adoración hacia él, ya que Pedro sabía que solo se debía adorar a Dios, como está escrito aquí en Hechos capítulo 10, 25 a 26, y dice, y cuando Pedro entraba, Cornelio le salió al encuentro y postrándose a sus pies, le adoró. Versículo 26 dice, pero Pedro se levantó diciendo, levántate, yo también soy un hombre. Cornelio cayó completamente a los pies de Pedro y luego comenzó a adorarlo, pero Pedro no aceptó esa adoración, pues le había dicho a Cornelio que él mismo era solo un hombre y no Dios, pues solo se debe adorar a Dios. Pero Cornelio no lo sabía o no lo entendió ese concepto hasta que Pedro se lo explicó. Así, este evento es un poco similar, pero muestra que participaron muchas más personas. Aleluya, muchas más personas lo habían participado en eso de adorar el hombre.
pero nosotros debemos de dejar adorar al hombre como Dios. Él no es Dios, solamente hay un Dios y nosotros lo llamamos a Jesucristo y Él es quien nosotros debemos de adorar y solamente a Jesucristo. Y eso sí, es cierto. Pablo y Bernabé no estaban contentos con recibir adoración del pueblo, así que no querían que lo hicieran, porque Dios es el único a quien se debe adorar. Así, ellos con sus acciones detuvieron los sacrificios que les iban a brindar. Por lo tanto, Pablo y Bernabé debieron haber preguntado cuál era su intención y descubrieron que, pro- qué propósito habían tenido. Por lo tanto, reaccionaron inmediatamente ante su intención y detuvieron su procesión. Eso quería decir que decían que no eran dioses, sino que eran hombres y que no debían de ser adorados, 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 como habían supuesto. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestidos y corrieron entre la gente gritando. Bernabé y Pablo actuaron rápidamente, pero también demostraron su pasión, porque el pueblo debe de adorar solo a Dios. Como resultado, su ropa sufrió, que Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras. Significó que estaban extremadamente conmocionados por lo que estaba haciendo la multitud de Gálatas y sintieron que necesitaban escuchar su súplica. Entonces vamos a leer versículo 15. Aleluya, por la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y versículo 15 nos dice así. Y diciendo, señores, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres de pasiones semejantes a vosotros. Y os predicamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al llamar la atención de la multitud rasgando sus ropas, lo cual para los paganos probablemente era considerado diferente a Pablo y Bernabé. Para Pablo y Bernabé fue el acto supremo de tristeza por las acciones de otra persona y para ellos en ese momento estaba destinado a detener a la multitud para mostrarles que hablaban en serio y que eran verdaderamente sinceros al tratar de detenerlos. Ese acto de adoración hacia ellos. Así, aquí está la explicación de por qué estaban en contra de lo que estaban haciendo. Esas cosas que hacían los Gálatas eran, según sus propias palabras, vanidad. Adorar a los hombres es vanidad y sacrificar a los hombres como si
su idea fuera adorar a la humanidad, es también vanidad. ¿Por qué sería vanidad? Es vanidad porque de nada aprovecha adorar eternamente a la humanidad como si fuera Dios. De hecho, es una blasfemia contra el Dios verdadero y la vida eterna, porque Dios tenía escrito como primer mandamiento el no tener dioses delante de él y adorar a la humanidad como si fuera Dios. Eso sería anteponer dioses a él. Por lo tanto, Pablo y Bernabé estaban muy interesados en impedir que lo hicieran. Habían explicado también que Dios fue quien creó todas las cosas y Él es quien necesita ser adorado. Aleluya. Y versículo 16 dice, quienes en tiempos pasados permitieron que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Dios había permitido que todas las naciones, excepto por supuesto Israel, caminaran en sus propios caminos para permitirles según sus propios caminos, porque Dios estaba tratando solo con Israel en el Antiguo Testamento. Por lo que Dios permitió que las otras naciones siguieran su propio camino, pero en el Nuevo Testamento es muy diferente. Dios espera que todos se arrepientan, no que anden por sus propios caminos, sino que caminan en los caminos de Dios. Versículo 17 a 16 dice, quienes en tiempos pasados permitieron que todas las naciones anduvieron en sus propios caminos. Aleluya. Creo que ya había leído eso. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos con el versículo 17. Aleluya. Y luego 18. Amén. Y dice, sin embargo, él no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien y dándonos lluevas del cielo y tiempos fructíferos, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría. Este es el final de guión escrito de su persuasión y podría haber sido que en ese momento la gente se disuadió, por lo que Pablo y Bernabé no necesitaban continuar con su discurso tratando de convencerlos de lo contrario. Sin embargo, era cierto que sus acciones y palabras, como se dice, apenas les impidieron hacer lo que habían planeado hacer, como si fuera una tradición hacerlo. Versículo 18 dice, y con estas palabras apenas refrenaron el pueblo que no les habían hecho sacrificios. Finalmente el pueblo escuchó su influencia y sus acciones de persuasión para no adorarlos ni sacrificarlos. Para Pablo y Bernabé, eso fue una gran bendición para ellos, porque al persuadirlos de que no los adoraron, podrían influir en ellos para que adoraran solo a Dios. Y sabían en el futuro también que no debían adorar
a la humanidad ni a ningún otro Dios. Así que esa fue una gran victoria para el Evangelio. Amén y amén. Por la gloria de Dios y que Dios les bendiga. Aleluya. Amén.